En el trasnoche nos tomamos la vida con psicología, con Claudio Cornejo. Claro, porque siempre lo ideal es tomarse la vida con psicología de una manera clara, tranquila, y qué mejor que hablar con el experto en estos temas, el psicólogo don Claudio Cornejo, que nos acompaña nuevamente acá en el Trasnoche de la Radio. ¿Cómo estás, Claudio? Hola. Bueno, bien, digamos, porque estoy aquí con ustedes compartiendo, ¿Ya? pero triste también, una sensación muy dolorosa porque falleció una paciente hoy día en una operación. Una paciente que la conocía hace harto tiempo, conozco a su hija, una señora de 76 años, Bernardita, y fue precisamente en estas últimas sesiones que tenía miedo a la operación. Entonces ella se animó mucho para eso, trabajamos con hipnosis, la atendí el sábado también, y era una operación laparoscópica, ¿Ya? y vino un derrame de sangre, falleció. Precisamente con el temor que tenía, se preparó para no tenerlo y salió todo pésimo, todo terrible. Qué lamentable. Bueno, dediquémosle este programa a la señora Bernardita, entonces. Sí, a Bernardita y a sus hijas que están ahora muy mal, y Bernardita que está ahora junto a Dios, pero no era la idea, falló algo ahí en la operación, no tengo idea. Bueno, esperemos que poco a poquito puedan ahí ir superando esta pérdida, ¿no? Y también asimilando lo que ha ocurrido. Sí. Ay, Claudio. Bueno, y nosotros hoy queremos conversar un tema similar a este que me estabas mencionando, pero también obviamente otras cosas, ¿no? Que la semana pasada hablábamos del autismo, de la concientización que hay que tener con las personas que son del espectro autista, quienes son Asperger, el autismo. ¿Cómo estos términos han ido cambiando con el tiempo y cómo también, Claudio, la gente ha ido asumiendo de mejor manera tal vez comportamientos de un niño, una niña o una persona ya un poco más joven o más adulta que cae en una crisis y que muchas veces no sabemos qué hacer? Sí, como dices tú, el TEA, que es la sigla que existe para el autismo, que es trastorno del espectro autista, en donde están desde las personas con mayor nivel de autismo a lo que era Asperger antes, que se llamaba, que ahora ya están todos dentro de ese rango del nivel 1, 2, 3, etcétera. Son personas que para nosotros todavía no resulta digamos, difícil de comprenderlos, de conocerlos. Son personas que algunas funcionan muy bien. Tenemos pacientes que tienen esa condición y que son problemas muy leves, muy básicos, y uno los ve socializando. Uno siempre piensa que no miran a los ojos, sí, miran a los ojos. Uno piensa que no tiene habilidades sociales, sí las tienen, cuando es muy leve su condición. En otros casos es un poco más complejo porque son personas muy estructuradas y cuando los sacan un poco de su estructura, funcionan desde ciertos modelos que cualquier cosa que lo muevan de un poquito hacia la izquierda, hacia la derecha, le va a venir un descontrol emocional que no van a saber ellos cómo enfrentarlo, y menos las personas que están a su alrededor. Es por eso que ahí se hace un trabajo generalmente con terapeuta ocupacional y la familia y el paciente, para poder ir canalizando, para que el paciente vaya aprendiendo a regularse, a autorregularse, para que vaya también el paciente aprendiendo cómo relacionarse con los demás, porque son personas que en algunos casos, por eso digo, el espectro autista abarca desde personas con muy severos sus características a personas que son como nosotros, digamos, no representan ninguna diferencia, pero que en cualquiera de esos casos reciben una cierta marginación por parte de los demás, porque no sabemos cómo tratarlos, y ellos se empiezan a marginar también porque son de gustos muy específicos,
porque son en algunos casos más monotemáticos, porque si le cambian un orden, le dicen vamos a ir a tal lugar y no vamos a ese lugar y cambiamos el panorama que teníamos para ellos, termina generándole conflictos. Y como decimos, si son niños, berrinches, si son adultos, berrinches más de adultos, digamos. Claro. Pero ese aprendizaje ha sido para todos. En los colegios se trabaja también con niños TEA, que están en ese amplio rango y que los profesores no saben cómo enfrentarlos. Los psicólogos estamos aprendiendo, estamos todos aprendiendo. Los más expertos en esto son los neurólogos, que son los que hacen el diagnóstico, y los terapeutas ocupacionales, que ellos están desarrollando habilidades para poder, como te digo, manejar los elementos que intervienen en esta condición y educarlos para que vayan siendo cada vez más socialmente adaptados, y a su vez el medio que vaya entendiendo cómo funcionan ellos, cuál es su forma de relacionarse. ¿Cómo el otro día esto entra en una categoría, o está mal dicho, que es una persona que tiene un problema mental? ¿Cómo se trata? ¿Cómo se menciona o cómo se refiere uno? Aquí se habla más bien, más que problema mental, los conceptos han ido cambiando. Entonces antes se hablaba de, por ejemplo, retardo mental, después discapacidad intelectual, es un poco lo mismo pero con nombres más novedosos, pero en el caso de ellos es una condición, es una forma de ser. Es como eso, no es que haya alguna condición mental, no se aborda desde ahí, más bien es una condición. Es decir, hay niños Down, hay niños hiperactivos, hay niños bla bla, son niños que tienen ciertas características. Ya no se usa el concepto del niño con dificultades mentales, sino con el diagnóstico que tiene cada uno: discapacidad intelectual leve, capacidad intelectual moderada, niños limítrofe, en fin, son como esas nomenclaturas más específicas. Lo mental se usa más bien como niños con problemas mentales, como una cosa más etérea, porque mental alude un poco a lo psicológico, a lo psiquiátrico, pero muy relativo. Entonces existen estas categorías, estos nombres más explícitos que dan mejor cuenta de lo que le pasa o qué conducta tiene tal o cual persona. Claro, porque muchas veces uno o algunas personas no saben cómo referirse, o si dicen de una forma, otra persona tal vez se siente ofendida, porque ahora también pues uno hemos estado en conversaciones o hemos escuchado en algunas oportunidades cuando una persona habla de el discapacitado o la discapacitada, y viene otra persona y dice, hey, es que ya no es así, es una persona en situación de discapacidad. Sí, puede que eso haya ido cambiando y que haya una modificación en el lenguaje o en el cómo decir las cosas o en el cómo referirse, pero también muchas veces, creo yo, va en cómo uno trata de explicarle o educar a la otra persona de una forma que sea también como bien empática, no queriendo decir como, hey, lo estás diciendo mal, te estás equivocando, sino que hay forma, ¿no?, de decir las cosas. Sí, en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, Sebastián, porque podemos ponerle 100.000 nombres. Antes los conceptos de discapacidad intelectual era una persona idiota, imbécil, esos eran los nombres técnicos hace hartos años atrás. Pero la gente empezó a decirle, oye, tú eres imbécil o eres idiota. Por lo tanto, se socializó y se hizo una carga negativa para menospreciar a alguien. Entonces, cada vez vamos cambiando el nombre de las cosas. Antes hablábamos de indigentes, antes hablábamos de mendigos, ahora hablamos de gente en situación de calle. Le cambiamos el nombre, pero siguen siendo los mismos. Claro. Sí, siguen siendo las mismas personas que están en la calle. Siguen siendo las mismas personas pobres o marginados. Entonces, como que jugamos a que duela menos, a como que no existe, o lo tratamos de mejor manera, pero las personas siguen viviendo la misma condición. Entonces, como dices tú, más que el nombre, es como entendemos que hay un ser humano con otras características
diferentes a las mías o las mías que son diferentes a los demás, porque no tiene por qué los demás ser diferente a uno, quizás uno es diferente a los demás. Claro. Y cómo me aceptan y cómo acepto. Creo que ese es el punto más bien. Entonces te puedes llamar tú Sebastián, Jorge, o lindo, o feo, o guatón, o flaco, pero si yo te digo, oye, flaco, y te digo con cariño, entonces tú vas a entender que te estoy tratando bien y que me estoy defendiendo. Es como la intención que damos de salir al encuentro del otro es lo que interesa en esto, más allá del nombre, más allá del epíteto. Yo trabajé 11 años, 13 años en programa de integración escolar, y yo antes era profesor de castellano, y cuando era profesor de castellano hace muchos años atrás, todas estas categorías cognitivas, estos nombres, no existían. Entonces uno decía, oye, el cabro este, yo era profe media, oye, el cabro este que es medio flojo, medio tonto, no teníamos ningún otro concepto. ¿Y qué hacemos con él? Oye, hagamos un reforzamiento ya, pues ahí en Navidad, por ahí que venga a dar unas pruebas, hacer una prueba fácil, que sienta que se la puede, que lea tal cosa, le hacemos una guía, listo, y va a pasar. Tratamos así de ayudar a los alumnos con los cero conocimientos que teníamos sobre Claro. todo esto que existe en la actualidad. Sobre Pero después trabajé qué en el pasaba PIB. con él finalmente. Exacto. Entonces, uno hacía un trabajo solidario apoyando al joven, al adolescente, que no entendía nada al pobre, pero que encontraba un profe que por último le iba a dar una mano para poder pasar de curso. Bien. Cuando estuve del otro lado, siendo psicólogo, y llegando al colegio, le decía, ¿sabe que tu alumno es un RIL, rango intelectual límite? ¿Y qué es eso? Y el rango intelectual límite significa que está entre 70 y 79 en el coeficiente intelectual, y bla, bla, bla. Oye, pero ¿y cómo se trabaja con ellos? Es decir, ponerle ese tremendo nombre o ese diagnóstico, todas esas características, el profe queda como maniatado. No sabe qué hacer, no sabe qué hacer. Que distinto si me hubiera dicho, mira, este cabrón está aquí, es muy simpático, buena persona, pero le cuesta aprender un poco, ayudémosle, démosle una mano aquí en matemáticas. Ah, ya, pues. Es como mucho más simple. Claro. Entonces, las categorías ayudan, pero también discriminan tanto que las personas sienten, los profesores, que cómo se trabajan. Y eso pasa no solo con los profesores, sino con cualquier persona que nos encontramos con otro. Entonces, antes decíamos el cieguito. ¿Cómo le digo a una persona no vidente, cieguito, porque con cariño, que es más tierno, porque no quiero ofenderlo, pero no puedo decir ciego? Entonces, ahora parece que sí le puedo decir ciego. Claro, porque ¿Cómo nos relacionamos con...? suena como dices tú, ¿no? Como de tratarlo de pobrecito. Exacto. Sí, mira. Entonces, todo eso son aprendizajes que hemos ido teniendo en estos últimos tiempos que siento que han sido buenos, porque hace 40 años el niño o el joven con discapacidad intelectual lo tenían encerrado en la casa, no iba al colegio, y de repente uno veía una cosa extraña que se asomaba por una ventana, por una puerta, y lo tiraban para adentro, porque no puede salir a la calle, este ser extraño. Sí, Y la gente lo ve extraño. Entonces ahora no, pues ahora vemos, ahora yo ando en la calle, tengo la posibilidad de andar en la calle gracias a estos cambios. mira. Acá, por ejemplo, nos escriben varios auditores, entre ellos muchos que tienen algún familiar, hijos, hermanos o parientes con TEA. Y nos pregunta también un auditor, Carlos, nos dice, yo tengo un compañero de trabajo que de repente estamos súper bien, conversando, podemos hablar, todo bien, pero dice, de repente tiene unos cambios repentinos en su forma de ser, como por ejemplo aislarse o querer hacer las cosas como escondido, pensando que eso va a demostrar que hace mejor las cosas, o como ocultar información al resto, por decirlo así, a sus propios compañeros de trabajo. Pero dice, es una persona adulta. ¿A qué edad se puede diagnosticar una persona con TEA o que es del espectro autista? Bueno, desde pequeño ya, yo no soy experto en esta área, porque son los neurólogos, pero por lo que sé, ya como a los 2 años se empiezan a captar ciertas características que son diferentes a los demás niños, en cuanto a la sociabilidad, en cuanto a ser más flexibles en el pensamiento, pero por lo que sé, como a los 4 años ya el diagnóstico puede ser bastante acabado frente a esas diferencias en su forma de proceder. Pero hay personas que tienen TEA y no nos damos cuenta. He tenido pacientes que lo han descubierto ahora siendo adultos, 25 años, 30 años. Sí. De hecho, muchos acá se recuerdan a una actriz, Sigrid Alegría, que dice o comentó que
que tenía autismo, parece, a ver si mal no he leído ahí. ¿Ya? Entonces algunos se recordaban eso. Nos decían eso. Laura de Talca nos escribe también, nos saluda. Otro editor dice, acá nos dice, hace 20 años atrás estos temas ni siquiera se hablaban, dice. Sí. No se hablaba, no teníamos conocimiento, ¿no? Estaba muy restringido, pero no había mucho estudio tampoco. Entonces, lo que más sabíamos era el niño Down, pero hasta por ahí, muy poco, porque no era muy visible tampoco. Y además que con la ley de inclusión en los colegios, los niños dejaron de estar solo en escuelas especiales, sino que ahora están en aula regular, están Claro. con el programa de integración escolar y ellos tienen cupos y tienen profesionales que trabajan en colegios regulares para que ellos entren a los colegios regulares y puedan tener habilidades sociales, que es lo que más interesa, y habilidades sociales para la vida, para enfrentar la vida, relaciones con otros. Entonces, por eso podemos verlos más fácilmente ahora, que la comunidad somos todos, y por eso vemos niños diferentes, y también diferentes que son mucho más hábiles que otros, que también están en los colegios. Claro, un auditor, dice, yo tengo un hijo TEA de grado leve y confirmo que en los colegios, a pesar de tener programas de integración especial, este famoso PIE, aún no saben cómo manejar o conducir a estos niños. Creo que nosotros como padres hemos ido ayudando e interiorizando a los docentes y gente del colegio en relación a esta condición. Hablo desde mi experiencia con mi hijo. Y le parece muy bien que estamos hablando de estos temas también. Sí, porque hay papás que lo pasan re mal en relación al TEA. Tengo unos padres que están trabajando con sus niños en donde los niños se agreden, se golpean la cabeza en la pared, les pegan a los papás, rompen cosas y además no tienen lenguaje y son grandes. Por eso es un camino al comienzo para los padres bastante frustrante, bastante doloroso, porque no pueden llegar a su hijo, no saben cómo llegar, no existe el lenguaje común, no existen todos los mecanismos que sancionatorios que podemos tener con el niño típico de, oye, si te portas mal, Claro. no hay postre, no sé, cualquier cosa como esa. Acá esas cosas no funcionan. Y para los papás es un tema muy, muy complejo, muy doloroso, lo viven con mucha complicación, dolor, angustia al comienzo, hasta que empiezan a descubrir que ellos tienen un código distinto, que tienen un lenguaje distinto, que tienen una forma de comunicación que se va creando, se va co-creando entre los padres, el terapeuta ocupacional, el niño, la niña y los psicólogos que vamos ayudando un poco en el proceso emocional. Esa es nuestra pega, más que desarrollar habilidades en los niños, es apoyar un poco el proceso emocional de los padres y un poco a los niños. Pero el encargado aquí fundamental es el terapeuta ocupacional y el neurólogo, que está a cargo primero de hacer el diagnóstico y también ver los medicamentos que pueden ser necesarios para un mayor control del niño, un control de emociones, que es lo que de repente fallan en ellos. Claudio, mira, avanzando un poquito en estos temas, yo te quiero invitar a que podamos escuchar parte de un video, una instancia que estaban discutiendo en la sesión de comisión del Congreso, la Comisión de Salud, y ayer fue noticia un comentario que hizo la diputada, la parlamentaria María Luisa Cordero, más conocida como doctora Cordero, donde hablaba de los esquizofrénicos, pero hablaba principalmente de los padres de los esquizofrénicos. Y una de las personas que estaba ahí, él dijo que tenía una hija esquizofrénica. Quiero que vayamos a escuchar esto mejor, Claudio, a ver que nos comentes también desde tu punto de vista el comentario que realiza, ¿no? A ver si podemos escuchar también este video, Willy. Ahí va. Decirle a la doctora Daza que yo le hago clase de psiquiatría. Si hay alguien que no se suicida, son los esquizofrénicos. Los que se suicidan son los papás de los esquizofrénicos, que los tienen que aguantar. Perdona, a pesar de que soy psiquiatra. Muchas gracias, diputada. Entonces, diputada... Perdón. Presidenta. Me va a disculpar, presidenta. No, disculpe, yo tengo una hija esquizofrénica y créame que no tengo ganas de suicidarme, doctora Cordero. No lo puedo soportar.
No, su ironía no me hace ningún chiste, permiso. Encuentro que este espacio ha llegado a límites insostenibles. Decirle a la doctora Daza. Claro, ahí la diputada Cordero hace este comentario, ¿no? De que los padres de las personas con esquizofrenia son los que se quieren suicidar, que los esquizofrénicos no hacen eso. ¿Qué te parece una declaración así? Bueno, conocemos a la doctora Cordero, yo le tengo gran respeto a esa señora, tiene muchísimo conocimiento, muchas cosas. También sabemos que no tiene mucha habilidad en algunos casos para decir las cosas que piensa, pero hay algo de razón en el sentido de el sufrimiento que hay detrás de los familiares frente a la condición como la que estamos hablando, TEA o de capacidad intelectual, cuando los padres no saben cómo enfrentar la situación. Una persona con psicosis que ahora con un brote psicótico, que hay alucinaciones, delirios, y en algunos casos son personas que, en algunos casos, que son muy pocos, eso es cierto, que pueden ser agresivos, pero ya ver a su hijo o a su hija con características distintas es un gran nivel de angustia. Entonces cuando ella dice que se terminan suicidando más los padres que los pacientes, es como una metáfora de decir, es tan terrible de repente para los papás, y los papás generalmente tienen poco apoyo. Generalmente el paciente lo atiende, el niño TEA, atienden al adulto que está con depresión, atienden al paciente que tiene alcoholismo, la comunidad terapéutica o adicción a las drogas, pero los que van quedando fuera, que son los familiares, los hermanos, reciben poco apoyo. Y ellos son los que van viendo con gran angustia todo lo que le va pasando a su ser querido. Entonces, yo rescato un poco esa idea, es decir, es fuerte, no sé, pues como nosotros que vemos a nuestros padres de repente que empiezan a tener Alzheimer, ¿no es cierto? Empiezan a cambiar su forma de ser. El papá está, o la mamá está en su mundo, pero los que van sufriendo, viendo esa transformación, son los familiares. Y es doloroso. Entonces, yo lo tomo por ese lado más bien. ¿Cómo educamos a todos frente a nuestros familiares que van teniendo cualquier dificultad, ya sea como el TEA o esquizofrenia o discapacidad intelectual o una enfermedad cualquiera sea? Y acá, por ejemplo, en este caso, ¿cómo una persona siente o se da cuenta o qué tiene que pasar para que esa persona diga, me estoy viendo sobrepasado por esto, tal vez por la situación con un hijo, con una hija, con un familiar, con un papá, con una mamá, si estoy al cuidado de mis abuelos, no sé? ¿Cómo se logra enfrentar esto? ¿Con terapia? ¿Yendo a terapia? ¿Conversando? ¿Exponiendo el caso? ¿Qué medida hay que tener en cuenta? Según la dificultad del niño TEA, por el ejemplo anterior, o esquizofrenia, qué sé yo, siempre hay un profesional que está asistiendo al paciente. O una enfermedad cualquiera, o una enfermedad terminal, en fin. Siempre hay un profesional que está asistiendo al paciente. Y ese profesional debe incluir a los familiares directos para entregar la mayor cantidad de elementos de cómo manejar al paciente, de cómo orientarlo. Y junto con eso, entregar algunos tips, algunos datos de cómo el que está a cargo de estas personas va fortaleciéndose, porque siempre uno se debe habilitar, siempre como una persona que está a cargo de alguien que tiene alguna dificultad, termina maltratándose por el nivel de angustia, por la persona que ama, por lo que significa perder ciertas libertades, por lo que significa irse quedando solo, teniendo que renunciar a trabajos incluso, por el bien de la persona que ama, y eso va generando, como digo, gran nivel de ansiedad, de angustia, y más irritables, en fin. Por eso existen agrupaciones que tienen que ver con personas que comparten ciertas características, Asperger, que tiene que ver con niños autistas, en donde entre ellos se van apoyando, donde hay profesionales que van entregando herramientas para poder ir enfrentando juntos y darse cuenta que hay otros que sí lo han logrado, que es mucho más fácil. Hay organizaciones en donde están las personas de los hijos que se han suicidado, entonces están los padres ahí también, viendo cómo salen adelante. En fin, siempre hay que pedir alguna ayuda, porque esa condición es muy fuerte poder enfrentar solo las diversas situaciones que nos van tocando. Y cuando uno se siente sobrepasado, la idea sería no llegar a sentirse sobrepasado, porque cuando llego a eso es porque ya
siento que ya no tengo de dónde agarrarme para poder seguir adelante. Es decir, sabemos algún diagnóstico de algún ser querido, inmediatamente ver cómo yo voy a colaborar en eso, qué habilidades debo tener, qué habilidades debo fortalecer y cuál es mi red de apoyo, en donde me voy a relacionar para obtener todo lo necesario y poder hacer mejor esa labor que puede ser momentánea o durante muchos años o incluso toda la vida. Claro. El tema de que estamos hablando hoy día, ¿cierto? Este tema de muchas veces saber cómo enfrentar las cosas, cómo abordar todos estos requerimientos que pueda tener una persona con esta condición, muchas veces causa o genera un cuestionamiento propio de la persona o de quien es responsable. Algunos incluso como que se empiezan a culpar, a buscar responsable en todo esto. Y lo digo porque me ha tocado escucharlo en algunas oportunidades como que es un castigo divino, casi que un niño, que una niña nazca con una condición, o sea, diagnosticado con una condición de autismo. ¿Qué le podemos decir a esos padres, Claudio, también? O a esas personas que sienten esa como culpa. Ahí está la canción esa que me hiciste acordar, Víctor Manuel, ella fue a nacer en una silla sala de hospital, ¿te acuerdas? Claro. Hay un poco uno reniega de su hijo y lo mete en un internado para hacer como que no existe. Obviamente al comienzo pasan los familiares con esa sensación de culpa, que hice mal o que hiciste mal, culpamos a otros. Pero, o es un castigo divino, como dices tú, o qué sé yo, cada vez sea menos, porque en el momento que hay un diagnóstico ya los profesionales están apoyando eso. Pero sí, en esos momentos iniciales de desamparo, en donde te dicen la condición del hijo o del ser querido, hay un momento de soledad terrible, un momento de que todo se enreda, que es un momento previo al impacto. Pero posterior a eso viene un poco ya la reflexión y ya ponemos los pies en la tierra para ver qué es lo que se hace. Como decíamos eso, ellos siendo cada vez más comprensivo, más entendible, y todas estas dolencias o estas características o esta forma de ser distintas o diferentes van siendo No se preocupe. van siendo cada vez más aceptadas, más comprendidas y se habla más del tema. Así que si digo tengo un niño autista, oye, sí, mi tía también, mi hermano, y ya tenemos temas comunes para conversar. Antes eso no se conversaba. Así que creo que esto de ir socializando, uno va comprendiendo que si digo tengo un familiar que tiene esquizofrenia, yo también, y ya no nos restamos en compartir la experiencia y también las cosas buenas que le han resultado a nosotros. Así que creo que en ese punto también vamos bien. Quizás también la Teletón ha ayudado a entender de que hay muchas personas que son diferentes a uno y que, sí, no sé, tan diferentes. Mira. Incluso son más hábiles que uno en el deporte, que vimos acá, uno corre no sé cuántos metros y el otro chiquillo va en una silla de ruedas que me deja chico. Sí. Entonces, estamos dando cuenta que este mundo tan diverso tiene múltiples posibilidades para todos. Mira, quiero leer un comentario que nos comparte una auditora, quien coincide con la doctora Cordero. Ella dice lo siguiente, te lo voy a leer y después te voy a contar también la pregunta que yo le hice a ella, nos está escribiendo, está respondiendo. Ya. Dice, la doctora Cordero tiene razón, mi hija de 13 es TEA y otra de 11 es hiperactiva con trastorno de personalidad mixta y una condición psicológica de oposicionismo confrontacional y me estaba volviendo loca. Llegué al punto de querer acabar con mi vida. Era solo gritos, peleas y problemas en el colegio. Hasta que la neuróloga le dejó medicamento. Ahora recién, después de 3 años, puedo dormir 6 horas seguidas. Yo también le hago la pregunta a ella, debido a todo lo que estábamos conversando nosotros, Claudio. Le pongo, buenas noches. ¿Y usted, por ejemplo, ha ido al doctor para también ver cómo la pueden ayudar por la carga que tal vez siente o tiene? Y me acaba de responder, me dice que sí, están con terapias psicológicas, toda la familia,
están con flores de Bach, con talleres de habilidades parentales y también la oficina de discapacidad con actividades físicas para controlar el estrés de ella y de sus hijas. Exacto. Eso está muy bien. Es decir, hay redes donde nos podemos apoyar para... Y como decía ella muy bien, el nivel de estrés y de angustia es tan alto que de repente los padres no saben cómo funcionar y quedan atrapados. Y pasan tonteras por la mente de uno. Mira, sí, hay muchas veces la gente se puede ver sobrepasada, sobrecargada, y ocurren situaciones que han sido fatales en algunas oportunidades. Sí, sí. Eh, Entonces, creo que todo eso hay que transparentarlo a alguien que esté mal, que ya estoy sobrepasado, ya al tiro, pedir ayuda, hablar. Tendemos de repente a ocultarnos, a callar, como que no pasa nada, y el nivel de angustia va siendo cada vez mayor, hasta cuando ya perdemos la capacidad de razonar, y ahí podemos equivocarnos en las decisiones. sí. La semana pasada hablábamos, Claudio, también de la violencia, la agresividad con la que andamos muchas veces nosotros mismos en las calles, conduciendo un automóvil, y se viralizó también un video, la semana pasada, fue el viernes de hecho, no sé si tú lo pudiste ver, de una señora que aparentemente iba en contra del tránsito, un conductor que como que le tapa la pasada al parecer, se baja esta persona, empiezan ahí una discusión, que dice que va al consultorio, que está con cáncer. ¿Falta empatía o no? Bueno, falta empatía, falta un montón de cosas, yo creo que estamos tan a un nivel tan alto de estrés que ya no importa el otro, importo yo sobrevivir, importo yo cómo salgo adelante, importo yo mi familia y ni siquiera mi familia, es decir, tengo que sobrevivir y siento que cuando estoy en esa tensión, en ese nivel de alteración, actúa solo lo instintivo que tenemos todos los animales, la sobrevivencia. Y si tengo que matar, mato para sobrevivir. Se pierden ahí, obviamente, la empatía, que tiene que ver con actitudes referidas a la corteza frontal, la capacidad de pensar, de análisis, síntesis, ponerse en lugar del otro. Todo eso se niebla, se obnubila, se inhibe cuando aparece el instinto de sobrevivencia. Y el instinto de sobrevivencia va a decir que si tengo que sobrevivir atacando, lo hago. Entonces, por eso encontramos conductas tan irracionales y que cada vez es más fácil llegar a esas conductas irracionales. No hay un trabajo de poder meditar, ya no hay filosofía en los colegios, como se veía antes, ya no hay, no está el desarrollo de las emociones, no está el manejo de emociones, el conocerme y conocer al otro. Eso ya no existe, todo es muy de ahora ya, y si no, te bloqueo en el WhatsApp, te elimino de aquí y de allá, Claro. eso todo es. Andar con una pequeña arma y te mato cibernéticamente, ya no existes. Es decir, todo lo que parezca distinto a mí también lo puedo eliminar. ¿Por qué? Porque el nivel de tolerancia, el nivel de aceptación, el tener herramientas para enfrentar situaciones es cada vez menor, no nos educan en eso. Y Claro. hago la crítica también, Sí. y hago la crítica a lo que se enseña en los colegios, que yo lo enseñé en algún momento, y lo he dicho otras veces, esto de trabajar en los debates. A los niños les enseñan a debatir, entonces tienen que llevar argumentos y las bases, contrabases, un montón de cosas y tesis y se hacen concursos para ver quién gana debatiendo. Por lo tanto, cada uno es experto en ganar lo que uno considera que es correcto, pero no hay debates, no hay trabajos en donde cómo llegar a consensos, es decir, cómo incluye al otro. Y la educación entonces está a partir de debates. Ahí ya vemos que la cosa está errada, porque si tú tienes buen argumento, ganas. Si tienes mal argumento, pierdes. Claro. Por tanto, ya estoy descalificando al otro. Y nos preparamos, y yo preparé al uno para descalificar a otros. Mira. Y qué terrible. Eso te iba a preguntar, ¿cómo podemos nosotros, ya que en los colegios, no en todos, pero sí en la mayoría, no se está impartiendo filosofía, esta educación de pensar, de razonar, de dialogar, de a veces conversar con uno mismo, ¿no? De hacerse una pregunta una vez, dos veces, tratar de encontrar respuesta y muchas veces una, dos, tres respuestas o tres soluciones. ¿Qué recomendarías tú a los padres? Yo, por ejemplo, tengo una hija de 3 años, pero ¿de qué manera, tal vez algún papá tendrá un hijo de 7, de 10, de 12,
¿de qué manera los podemos ir acercando a esto de el diálogo? ¿Puede haber algún libro, alguna película, algún juego, algo que los pueda ayudar o que nos pueda ayudar a todos en general, Claudio? Bueno, creo que lo que dices tú es importante, el diálogo. Tu niña de 3 años va a tener 5, preguntar qué es lo que piensa, qué es lo que siente, contar tus experiencias, en vez de ir al mall, ir a la quinta normal, mientras no lo acerten a uno, pero tener ese espacio de caminar, ir a la plaza caminando, ir a la feria, en donde le pregunta a tu niña de 3 años qué piensa, qué le gustó, qué no le gustó, tú le comentas recuerdos tuyos, experiencias. Es decir, en ese diálogo se van conociendo. Contar lo que te pasa a ti, usando a ti como ejemplo, si estás triste, sabes que hoy día me dio pena porque vi tal cosa, para que tu niña o los hijos aprendan también a expresar sus emociones, porque llegan acá a la consulta papás que dicen, no sé qué le pasa a mi hijo, tiene 14 años, 13 años, y no cuenta nada de lo que le pasa. No tenemos idea, estamos preocupados porque pasa encerrado en su pieza. Entonces siempre hago la pregunta, ¿y usted le cuenta a sus hijos lo que a usted le pasa? No, porque no quiero preocuparlos. Entonces, ¿qué es lo que aprendió el niño? Que las cosas no se cuentan. Porque papá ni la mamá contaban las cosas que le pasaban. El niño está haciendo lo mismo, aprendió muy bien a no contar nada. Entonces le exigimos al niño que cuente cosas que él no fue preparado para eso. Entonces, el papá le contará, mira, hoy día me fue mal en la pega, y lo contará en un modo simple, en un modo de niño que está un poco enojado o se peleó con un compañerito del trabajo porque, no sé, eso va motivando a que el niño también sienta que puede opinar, y está ahí donde están construyendo las reglas, los valores, porque podría decir el niño, ¿y le pegaste? No, yo no le pego porque no se puede pegar a los compañeros de trabajo, a los compañeros de colegio. Entonces ahí es un espacio para poder ir entregando valores, pero desde lo cotidiano, desde las cosas que pasan al adulto, traducidos en un lenguaje infantil. Eso permite la facilidad de que el niño aprenda ese esquema y después pueda contar las cosas que le pasan también. O sea, es más fácil de lo que pensábamos, parece. Sí. Mira. Y está en nosotros, está ahí, es cosa de hablar nomás. Sí. Hoy te queremos agradecer, Claudio, por conversar con nosotros en esta jornada y dejarte invitado, por supuesto, para la próxima semana y dejar un tema planteado desde ya, a ver si lo podemos conversar, que es el tema de las adicciones. ¿Te parece que la otra semana podamos hablar de eso también? De cómo, no sé, instituciones como Alcohólicos Anónimos o personas que se ven sobrepasadas muchas veces con temas de drogas o adicciones puedan recibir acá también una palabrita, una ayuda, o familiares de esas personas a través de tus consejos. Perfecto, ningún problema. Hablemos sobre ese tema, que es un tema candente y que cada vez es más y más complejo. Yo digo a los pacientes que llegan por droga, gracias a usted yo mantengo mi familia, lamentablemente. ¿Cómo? Yo digo a los pacientes que llegan por consumo de droga, que atiendo muchos pacientes por consumo de droga, le digo, gracias a ustedes yo mantengo mi familia, lamentablemente. Pero son temas que se tienen que hablar, Exacto. que mucha gente que está viviendo en una condición, lo que tú decías, ¿no? En una situación de calle, pero porque siempre ha sido pobre, tal vez porque por distintas razones no ha podido salir de esa pobreza en la que está, por soledad, por pena, por angustia, por alguna adicción o por alguna condición. Problemas psiquiátricos. Por problemas psiquiátricos, como dices tú. Sí. Y muchas veces es más fácil dar vuelta la cara hacia otro lado que enfrentar o a veces, muchas veces, saludar simplemente. Sí, y además que en la familia tenemos muchas personas ya que están con problemas de droga. Entonces sí, ya no es un tema lejano, no es lo de allá, sino que ya en la familia también encontramos personas con esas características, con esa enfermedad. Vamos a hablar de todo eso y de mucho más la próxima semana, Claudio. Los dejamos a todos invitados, como siempre, cada jornada, cada trasnoche, para que conversemos temas interesantes acá en el trasnoche de la radio a través de las 43 estaciones. Te mandamos un abrazo enorme, Claudio, te agradecemos. Y obviamente dejar a todos invitados, si tienen alguna consulta. Claudio, ¿cuáles son tus redes? ¿Cuáles son tus métodos de contacto? Claudio Cornejo, psicólogo, doctoralia, se pone en internet,
o en YouTube, Claudio Cornejo, psicólogo, y también ahí están los teléfonos y toda la vía de comunicación ahí. Muchísimas gracias. Un abrazo, que estés muy bien. Listo, chao, chao. Pásenlo Chao. bien todos. Chao, chao, Claudio. Bueno, ahí estaba Claudio Cornejo. Vamos a recortar este espacio, esta conversación que tuvimos con Claudio, para que quede después cargada también en nuestras plataformas, en la página web de biobiochile.cl.